Buenas noches, gente, bienvenidos una vez más a Café Pixelado, ya el capítulo número 54. Volvemos después de un par de semanas donde tuvimos un par de problemas técnicos. 55 se me fue el 55. Después de un par de semanas donde tuvimos un par de problemas técnicos y bueno, y cayó Semana Santa también, entonces hay que darse vacaciones. Sí, Les agradecemos como siempre a estar con nosotros. Había que dedicarse a la oración y la reflexión. Saludamos a Jorge Badilla, también está por ahí Saúl, ahí veo a Víctor, ahí veo a Metálico, que tienen bastantes, igual ya están diciendo cuáles son sus preferidos del tiempo del S4. Entonces vamos a comenzar con el tema, como siempre, bueno, yo estoy aquí, Edu, la gran mayoría de los miércoles estoy aquí con ustedes, y aquí tengo a Armando a mi derecha y haciendo a mi izquierda. Muchísimo gusto, es un placer como siempre. Saludos, gente, y bienvenidos otra vez más aquí a Café Pixelado, un día un poquillo atareado con apagones, pero esperamos que el programa sea a su agrado y, como dice Edwin, gustosos de volver después de un par de semanillas de estar ausentes. Como siempre tenemos en lo que es la consola de mandos a Calle, y hoy tenemos de invitado a Octavio. Octavio que está detrás de cámara también. Está detrás de cámara. Saludos, Octavio. Por allá. Bueno, gente, vamos a comenzar. Promoviendo los buenos hábitos, Octavio. Ganó Carlos Alvarado, ¿Verdad? Bueno, saludos a Santi también saludos a Fabián, que lo veo también por ahí. Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos. Vamos a comenzar con nuestros juegos preferidos de 6.4. Y es que el 6.4 es... yo quería hacer este programa porque para mí el 6.4 es una consola que es interesante, ¿verdad? Porque si bien que mal tenía un concepto muy chiva, que era esto, lo de los 4 controles, y Nintendo siempre ha hecho eso mucho, ¿verdad? Como intentar incluir mucha gente en la fiesta, ¿verdad? Que sea una consola que une a la gente. Sí. Tuvo muchos problemas, sobre todo con lo que fue el problema a la hora de seleccionar el formato de lo que iban a utilizar, mantenerse con cartuchos, que de hecho eso fue un punto de quiebre con una de las compañías más grandes que les dio más apoyo en los tiempos del Super Nintendo, que fue Square Enix, que decidió cambiarse a Sony después de que Nintendo dijo no, nos vamos a quedar con los cartuchos, no vamos a movernos a CDs. Sí, el Nintendo 64, yo sé que muchos de ustedes es una consola que le tienen gran cariño, ¿verdad? Sin embargo, es cierto, lo que dicen, es una consola que tuvo muchos problemas, principalmente por su formato, su presentación, y porque hasta cierto punto mucha gente la consideraba desfasada. Y es que era muy experimental, ¿verdad? Porque, digamos, mientras que la forma de control de Super Nintendo era pequeña y era simple, de ustedes dar ese salto, ese cabrón control que tenía 3 picos abajo, de los dos sticks, los botones usted sentía que estaba jugando con un control Pelican, un Husky, ¿verdad? No, de hecho, algo curioso de Nintendo 64, bueno, y un motivo principal de que la gente se fuera a los third parties a otras industrias es que la producción de cartuchos era mucho más complicada. El proceso de hacer un juego o convertir un juego de un formato a otro era casi literalmente como hacer un nuevo juego. Y los costos eran mucho más grandes, y el proceso también. Entonces eso decantó a mucha gente que pues, bueno, mejor que esto más se encarguen masivo. Sí, suena como lo mismo que le pasó a Sega. De hecho, justamente es con el control de Dreamcast. Sí. Yo siempre he dicho, es un chiste muy recurrente entre mi grupo de amigos, que hay que tener dedos de Alien para jugar con un control de Dreamcast y un control de 6.4. Con el Dreamcast son manos de Digimon, man. No, sí, manos de Digimon. Hay que ser un completo xenomorfo para poder controlar el control de 6.4 con naturalidad. Pero bueno, saludos, bueno, ahí veo a Silvia, veo a Ricardo, veo a Joxan. Joxan es uno de los amigos con los que yo juego Monster Hunter. Entonces, saludos, Joxan, gracias por darse una vueltilla por acá. Ayer platiné Gravity Rush. Ahí lo vi, muchas felicidades. Y era lo que me costó el nivel del hijoputa infierno. No, así pasa. Ah, bueno, me quería por favor agradecer a los muchachos de Level Up, que siempre nos ayudan con el programa, chicos. Como siempre, mucha gente. Muchas gracias, a ellos estoy posteando constantemente artículos y reviews, entonces si quieren darse una vuelta por la página de Level Up, hay bastante material. Hace poquito subí el review del remake de Secret of Mana. Buenísimo, sí, yo le estoy echando una ya. Dice por aquí, Víctor, dice, Nintendo se negó durante años por el problema de la piratería, era más difícil clonar cartuchos. Obvio. Es cierto, y Nintendo, sí, ellos siempre han sido como muy cerrados en eso. El problema es que igual eso les pasó factura, ¿verdad? Sí, de hecho, no hay que olvidar un pequeño detalle, y es que Nintendo 64 tuvo un gran problema con Nintendo. Nintendo se vio prácticamente sola con el 64. La ausencia de third parties fue una cosa muy notable. De hecho, casi que el 60 o 70% de las producciones que se lanzaron para 64 eran producciones de Nintendo directamente. Tuvo muy poco apoyo de third parties. Que
que son de ellos, como HAL Laboratory. Sí, bueno, más o menos, en realidad sí hubo mucho soporte third party para No, para sí el hubo PS4. soporte third Lo que pasa party. es que jamás igual que para el Play, porque Es que estamos hablando que para el PlayStation 1 era increíblemente fácil de programar, ¿verdad? No, Entonces, y la todo el mundo hacía juegos Y la cantidad de juegos third party que hubo para PlayStation fue abrumadora, mientras que Nintendo 64 tenía salud. Es cierto. Sí. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer juego que voy a comenzar yo, ya que estoy aquí en el centro. Mi primer juego y uno de los más grandes de fiestas para mí, un juego que yo le metí muchísimas horas con mis amigos de Coronado. Bueno, que Octavio está por acá. Bueno, yo creo que él nunca llegó a esas reuniones, pero bueno, cuando estábamos en el cole. Eso no. Fue, si bien que mal, en realidad Rare, que fue uno de los mejores desarrolladores para el Nintendo 64, comenzó con GoldenEye. Que GoldenEye es uno de los juegos más apreciados y más queridos a este punto todavía por la gente que le gustan por lo que son los tiroteos de computadora. A mí me parece que ellos lograron perfeccionar la fórmula con Perfect Dark. Perfect Dark no solamente tenía una historia bastante interesante, tenía muchas tramas como de los expedientes secretos X y que los aliens y que las conspiraciones del gobierno, ¿verdad? Pura ciencia ficción subversiva, papá. Así son las cosas. Eso es conspiranoico. Conspiranoico. Saludos a Joey Alvarado, gracias por vernos. Ojalá que te guste el programa. Entonces teníamos, y aparte de eso, Rare definitivamente, mientras que con GoldenEye tuvo que apegarse a lo que fueron los diseños de armas reales del mundo, ¿verdad? Del mundo real. Con Perfect Dark, como era en el futuro y que como tenían extraterrestres, pues tenían cualquier cantidad de espacio para hacer todo lo creativo que quisieran. Entonces, habían armas increíbles. El sniper, como el sniper conocido como la Farsight, que era un sniper que te permitía ver a través de las paredes y pegar a la gente, a pesar de que estuvieran 3, 4 cuartos alrededor. Y rotísimo, así el juego. Armas como el Devastator, que era un rocket launcher que disparaba y vos podías manejar el rocket. Una de mis manos preferidas, la famosa Laptop Gun, que la Laptop Gun era una ametralladora, vos podías armarlo porque lo hacía como un cubo Rubik's, ¿verdad? El personaje, y vos lo tirabas y se transformaba en una torreta, ¿verdad? ¿Qué cosa? Puta, sí, ¿no? Es un Lego. Básicamente, cuando usted veía usted veía donde la tiraba y uno, ¿qué acaba de hacer? Y era una torreta, y le habías puesto una torreta. Entonces era una maravilla porque vos llegabas a poner la torreta en un cuarto y la gente pasaba y cuando se dan cuenta, ¿cómo está disparando? Era una torreta ya en una esquina, ¿verdad? Sí. ¡Campero! ¡Campero! Ni siquiera era campero porque usted ni siquiera estaba en el cuarto. Era puro Bastion con las torretas. Ni siquiera el enano Overwatch, era como Torbjorn, el enano de Overwatch antes de que existiera todo, un montón de años antes de que existiera Overwatch, ¿verdad? Sí. Pero sí, en realidad a mí me pareció tenía Perfect Dark, aparte de lo que era el diseño de sonido, que era muy impresionante, digamos, la música era muy chiva, todos los balazos tenían muchísimo impacto. Saludos a Ricardo Calvo, que parece que se unió. ¿O sí, no, ya lo he saludado. Bueno, ya lo he saludado, perdón. Bueno, a Goyira, que ya lo acabo de ver. Y a Joey Alvarado, que no se había visto. Perdón, es que hoy ando con la vista. Porque estaba borrosa. Sí, pero bueno, entonces, a mí en realidad Perfect Dark me pareció muy impresionante por sus tiempos. Creo que fue uno de los primeros juegos, sino que el primer juego para el cual era necesario tener el famoso expansion pack para el 64. Fue de los primeros. Fue de los primeros, de hecho. Si no fue el primero. A tal punto de que se vendía un paquete en combinación con el expansion pack, ¿verdad? El juego era, digamos, visualmente era muy impresionante. Cosas como las reacciones de los enemigos reaccionaban diferente dependiendo si les pegabas en la cabeza, si les pegabas en el corazón, si les pegabas en la entrepierna también, ¿verdad? Entonces, es difícil reaccionar cuando hay un disparo ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A mí el juego en realidad me parece que era increíble para su momento. Claro, uno lo ve ahora y dice, qué cosa más fea, ¿verdad? A mí me parece muy vacilón porque, bueno, eso es algo que yo siempre vacilo con mis amigos. Si lo ven pixeleado y usan lentes, quítense los lentes, ¿no? Sí, con blur. No, es que el 6.4 sí tenía una tasa de polígonos un poquito menos alta que otras consolas de ese tiempo, pero sí tenía mucho más memoria. O sea, en otras cosas sí tenía como más capacidades, pero lo que refería a polígonos no tenía tanto. Y sobre todo lo que vos estabas mencionando anteriormente, bueno, ahora que estábamos hablando, muchas veces la falta de tiempos de carga, definitivamente eso era algo en lo que la consola de Nintendo estaba era superior a la consola de PlayStation, y todas las consolas de su tiempo de CDs,
y era que en realidad vos llegabas, encendías el juego, Y una vez. y 2 minutos después ya estabas jugando, ¿verdad? En la pantalla que vos te diera la gana. Es cierto, es cierto. Aparte de eso, como estaba diciendo, horas y horas y horas disfrutando del modo multiplayer con múltiples amigos. Sí. En realidad, a mí me parece que era un juego Sí, excepcional para yo usted. lamentablemente tengo que reconocer que yo Perfect Dark no lo jugué. De hecho, es un, creo que va a ser un comentario muy común. Yo tengo que admitir que Nintendo 64 fue una de las consolas que menos jugué. Para cuando salió Nintendo 64 yo estaba más dedicado a lo que era la primera consola de PlayStation, ¿verdad? Obviamente. Y bueno, por lo menos en mi caso, los juegos que jugué fueron muy limitados, pero los pocos que jugué sí los disfruté bastante. Eso sí, Perfect Dark lamentablemente no tuve la oportunidad. Ni GoldenEye ni Perfect Dark los toqué yo. Yo sí lo jugué bastante, por suerte. Dice Víctor, el primer Turok que quizá es mejor para muchos. Bueno, hay mucha gente que le gusta mucho el Turok original. Sí, Igual, a mí esos sí me juegos gusta eran mucho bastante el chidos en Turok. realidad. A la gente le gustaba mucho. Sí. Turok. Nuevamente no lo jugué. Yo me perdía con el Turok, que era demasiado confuso. Y los juegos de Nintendo tenían eso, al tener mucha más memoria tenían acceso a niveles mucho más grandes, entonces la gente tenía que hacer eso. Aparte de eso, cuando Rare desarrolló tanto GoldenEye como Perfect Dark, ellos dijeron que ellos primero creaban las pantallas y después le daban una razón. Entonces, por eso pasaba mucho que había muchos cuartos que no tenían nada dentro, que vos llegabas y te encontrabas como un par de mesas o un par de computadoras y te decían, bueno, ¿y para qué hicieron este cuarto si no tiene nada dentro? Bueno, nosotros tampoco, pero tenemos que rellenarlo. Eso ya era como, bueno, si uno había jugado Doom, eso era muy común, Pero ¿verdad? sí, digamos, pero es que Doom siempre te dan algo como, si encontrabas algún secreto, siempre te dan como balas o algo así. Lo que pasa es que ellos decían que en realidad le dio, al tener este montón de cuartos donde no había nada, ellos decían que el juego era más natural, digamos, no todos los cuartos, si usted va a un complejo, no todos los cuartos están hechos para que usted pase en línea recta, ¿verdad? Hasta donde está el jefe final, ¿verdad? Usted llega y usted tiene múltiples cuartos por aparte, múltiples bodegas, entonces hacía que se sintiera un poco más real. Pero bueno, gente, ese es el primero. En realidad, como está diciendo, es un poco de trampa porque estoy hablando un poco más de GoldenEye también. Pero básicamente estos juegos, Perfect Dark es la versión perfecta. Es la versión sin la derechos de autor de GoldenEye. de James Bond del juego. Sí. En realidad. Igual, esta saga eventualmente pasaría a ser con la venta de Rare a lo que fue Microsoft, pasaría a ser exclusiva a Microsoft. Tuvieron otro juego más, Que es Perfect Dark Zero, Que tengo Para entendido que el es una 360, cochinada. que es bien feo, es bien feito. Y bueno, de ahí también sacaron un remake hace poco de Perfect Dark. Bueno, es como un remaster. Es de esos juegos raros que agarra Rare. Como ahora Rare casi no hace nada, lo que hace son juegos feos como Sea of Thieves. Lo que agarra es... No he escuchado nada al respecto de Sea of Thieves, ni Bueno, bueno ni mal. para decirles la verdad, o sea, honestamente, Microsoft últimamente le ha dado por agarrar lo que compraron y lo hacen mierda. Inclusive su propio sistema operativo. Ay, madre. Bueno, así pasa. Pero bueno, como les estaba diciendo, así pasó lastimosamente, pero verdad de esas cosas que se han perdido un poco en el tiempo y yo dudo mucho que vuelva a tener relevancia. Sí, es cierto. Más ahora con tantos tiroteos que tienen una línea un poco diferente, digamos. Ahora lo que está de moda son los juegos de Battle Arena, ¿verdad? Sí, Fortnite y PUBG. Y PUBG, ¿verdad? Y ahora todos los juegos van a tener modos. Eso es lo que le gusta a los niños de ahora, a los Niño jovencitos, rata, a los 3000. millennials. A los millennials, ay Dios mío. Dicen por ahí, madre, nada como combinar viendo el piso y el techo y el piso y el techo y luego todo rojo. Madre. Era muy común en realidad. Me hace mucha gracia porque tanto Perfect Dark como GoldenEye sufrían de muchos problemas a la hora de multiplayer, de que se da mucho para que la gente fuera muy troll, digamos, cosas como el hecho de que pudieras ver la pantalla de los demás, porque se puede jugar hasta 4 personas en pantalla de vida, entonces puedes... Sí. ¿Qué pasó? No, calle. Estaba viendo las pantallas de todos los demás. Cosas como el hecho de que los spawns de los personajes estuvieran predeterminados. Entonces era muy sencillo que usted llegara y usted le pusiera una mira de proximidad exactamente donde salía. Y ustedes vieron así y decía ¡pum! Y yo otra vez rojo. Sí. Es terrible, güey. Joxer nos dice, en Rare Replay salió Perfect Dark y Perfect Dark Zero para Xbox One. Exactamente lo que estaba diciendo yo. Rare de Microsoft es Saúl nos dice, Rare de Microsoft es el cadáver, la verdadera Rare es Playtonic Games. Bueno, no sabía eso yo. No, tampoco. No sabía eso yo. Ricardo dice, yo aún recuerdo mis noches de Shadowman, un gran survival horror. Sí, Shadowman también, yo me recuerdo, de hecho fueron los juegos que estuve pensando ahora, pero es un juego un poco oscuro también. Sí. Jorge dice PUBG rula. Hay mucha gente a la que le gusta. A mí no es mi tipo de juego, pero bueno. Armando. Bueno, el siguiente juego es uno de los juegos que junto con Mario 64 salió de lanzamiento.
¿verdad? Para promocionar la consola y más que un juego es una prueba técnica de las capacidades que en ese entonces tenía la 64 a la hora de renderizar los mundos, hacer diferentes ángulos de cámara y por decirlo así, más como un testeo de las capacidades de la consola como tal y en los tiempos en los que estaba. Y ese juego es Pilot Wings 64. Pilot Wings. Pilot Wings es una saga bueno, muy corta, hasta donde yo sé, 3 juegos. Hay uno para 3DS. Super, Hay uno uno para para Super. Super, para 6.4 y el de DS. Exacto. En el que, sinceramente, bueno, es una saga muy simple, muy sencilla, que es un simulador de vuelo. Pero es un simulador de vuelo con diferentes tipos de vehículos. Puede ser un planeador, una de esas bicicletas, no es como se llaman esas, las bicicletas que usted pedalea y sale volando. Mae, De ahí, el que se ve las cervezas aquí soy yo, mae. de ahí, salvo que el espíritu de Leonardo da Vinci estuviera trabajando con Nintendo en ese momento. No, pero de esas habían en ese juego. Nunca funcionaron, pero... Que nunca funcionaron. Ahí No, sí no funcionaba, existen, pero ahí sí man. funcionaba. Sí, yo sé cuál es el que vos decís, pero igual en efecto era un objeto ficticio que se incluía solo por el hecho de darle más variedad, porque realmente Sí, también habían como esos mini planos también, y digamos, habían diferentes tipos de formas de jugar. Por ejemplo, usted podía, o desde un modo, el juego tenía un modo libre en el que usted podía ir a explorar el mundo ahí todo feliz. De hecho veía el Monte Rushmore con una cara de Mario. Era sí, bien cierto, raro, cierto. mae. Esto sí lo También recuerdo. tenía las pruebas de aterrizaje en el que usted tenía que tener cierto tipo de aceleración, cierto tipo de Ángulo. inclinación del viento y toda la cosa para poder aterrizar y hacer un aterrizaje perfecto o aterrizar en un cierto punto. Los personajes sí eran muy olvidables, sinceramente. Tal vez eso es un aspecto que tal vez del juego nunca llamó la atención. Pero en sí lo que era la jugabilidad y el hecho de que usted tenía como ese replay value de poder mejorar sus tiempos o mejorar sus aterrizajes y como ponerse ese reto personal, eso hacía que el juego fuera muy atractivo. Es muy vacilón en realidad, digamos, más que todo, como estabas diciendo vos, la saga de Pilot Wings siempre ha sido más como un tech demo de lo que puede hacer la consola. Lo pasó con el Super Nintendo cuando salió, que era básicamente un tech demo de lo que podía hacer el famoso modo 7. Es Que cierto. fue una de las partes más importantes, tal vez una de las partes más importantes, no, sino uno de los efectos más reconocibles del Super Nintendo, ¿verdad? Que se vieron juegos como Chrono Cross, como Chrono Trigger, Contra. como Contra, Mega Man como X2. Mega Man X2, como Secret of Mana, como Demon's Crest. Tales of Fantasia, que he hecho Terranigma. Terranigma, Exactamente, ¿cierto? entonces, bueno, digamos, Pilot Wings exactamente eran para eso. Igual, digamos, se utilizó más que todo para, como está diciendo Armando anteriormente, mostrar el mundo, lo que se podía hacer, digamos, toda esta libertad que tenías, que eran las partes más importantes de los juegos de Nintendo 64, como mostrarte un mundo donde vos podías jugar, ¿verdad? Hacer Sí. todo lo que quisieras. Sí, igual es una saga que en realidad, como estás diciendo vos, en realidad está ahí como para mostrar eso. Sí. Y en realidad cuando llegó al Nintendo 64 lo hizo bastante bien. Sí. Lo que pasa es que yo siento que no fue tan impresionante porque, como vos estabas diciendo, Mario 64 fue el primer juego que en realidad nos mostró este mundo. Entonces, ya cuando Mario 64 llegó, lo hizo, llegó Pilot Wings lo mostró también, pero ya había un referente mucho más fuerte anteriormente. Sí, claro. Es que en su premisa, el problema con Pilot Wings es que era muy limitado, simplemente era viajar o algo así. Tal vez lo único que se puede hacer era como disparar ciertas cositas y tenían como ciertos guiños, pero no tenía un abanico tan grande de jugabilidad como lo tiene Mario. Claro, por supuesto. Sí, obvio. Saludos a Cristian que se unió por ahí. Dice Saúl, Playtonic Games son los que hicieron Yooka-Laylee, el estudio fundado por los trabajadores de Rare. Sin embargo, yo tampoco he escuchado cosas tan buenas de Yooka-Laylee, ¿verdad? En realidad lo que pasa con Yooka-Laylee es que es un juego sin ambiciones. Es un juego que básicamente replica casi que al calco carbón lo que hizo ya Banjo-Kazooie y no innova. Y eso es lo que mucha gente se sintió desilusionada. Que es básicamente jugar Banjo-Kazooie otra vez, pero con un skin del camaleón y el murciélago. Tal vez el problema, hay una cuestión que hay que entender mucho, sobre todo cuando son juegos que hacen catering a lo que es la nostalgia, ¿verdad? Y es que muchas veces esos juegos nos parecían muy graciosos por el momento en el que habían salido, ¿verdad? Porque yo sé que es una frase que yo repito muchísimo, pero es una frase que me gusta y me parece que es muy acertada, y es que el arte es definido por las limitantes del medio. Entonces, muchas veces nos parecía muy impresionante, algo nos gustaba mucho porque utilizaba estas limitantes para darle más personalidad al juego, cosas como la niebla en Silent Hill,
o cosas como los múltiples coleccionables en juegos como Banjo-Kazooie. Sin embargo, una vez que vos agarras esos juegos que quedan definidos por estas limitantes y los traes a consolas nuevas, a gráficos nuevos, a donde ya estos limitantes no existen, ya en realidad esos ya demuestran que son exactamente eso, limitantes, cosas que en realidad no deberían estarte afectando tanto al día de hoy. Pero bueno, ahí se los dejo para que piensen un poquito Sí, en eso. de hecho, eso que acaba de decir él es completamente interesante, porque de hecho, todos los juegos que amamos de esas épocas son justamente esa demostración de cómo poder usar un recurso de una manera tal que a pesar de que tengan limitantes y trabas, esas mismas trabas hacen que el producto tenga un valor adicional. Sí. Sí, sí. Dice Sergio, eso, de vuelta luego el catfight. No nos agarramos, Sergio, no solamente fue un día que tuvimos un problema con la investigación del tema y no quisimos hacer un programa mediocre. Y el otro fue miércoles santo, había que descansar un poquito. Bueno, y aún así sí tuvimos programa, Sí, fue el sí. super noticiero. Agregando un poquito a lo que dijo Edwin, pues yo considero que una empresa llegue y agarre una consola y le saque el jugo en lo que vos decís, esas limitantes, es lo que genera que haga un juego oculto, que haga algo interesante para la consola, que deja esa marca en esa consola. Es cierto. Ujú. Pero no significa que vaya a funcionar igual en una consola mucho más Es avanzada. que ya varía, porque ya le tocaría quién va a innovar. Sí. Que eso pasa con muchas empresas cuando una empresa que hace la consola y lo pone bajo su ala. Sí. Ok, ustedes lograron sacarle el jugo a nuestra consola. De ahora en adelante le van a sacar el jugo a las próximas consolas. Sí. Es un poco complicado eso. De hecho, Gojira dice, hay cosas que no me envejecen bien, sí, como Mortal Kombat 4. Como Mortal Kombat 4. Hay muchas cuestiones que digamos, y esto en realidad pasa con la gran mayoría de juegos con polígonos de finales de los 90, ¿verdad? Estamos hablando que todo eso, por ejemplo, todas esas cosas por ejemplo se ven bien feitas, cosas, y no solamente pasa con el Nintendo 64, a pesar de que el Nintendo 64 es una de las cosas de los más afectados con eso. Los mayores juegos del PlayStation 1 son muy afectados por eso. Cosas como las famosas series en animación en 3D del final de los 90s, cosas como Reboot, cosas como Guerra vs Transformers, que en ese momento no las veía y se veían súper impresionantes porque no había nada igual, pero no las ve ahora y son horribles, ¿verdad? Son espantosas. Saludos a Leito, que se unió a nosotros. Víctor pregunta quién es la voz en off. La voz en off es Octavio. Octavio hoy está a visitar. Sí. Bueno, Sendo, si querés nos das tu primer juego. Ok, quiero aclarar desde ya, nuevamente mencionar que yo lamentablemente no tuve una relación muy estrecha con el Nintendo 64. Fueron realmente muy pocos los juegos que yo probé en 64. Y la gran mayoría los jugué emulados y los otros pocos fue una vez que Ay, qué espanto. Bueno, el famoso, ay Dios mío, sí. Mortal 4, bueno. Ahí las otras ocasiones fue, de hecho, nunca olvido que estaba como en séptimo o sexto de escuela, en séptimo colegio, que me habían prestado un 6.4 y pasé casi que todas las vacaciones de 15 días solo jugando eso. Y esa fue mi única aproximación con la consola, más allá de ir a videos, como hicimos muchos, ¿verdad? Jugar uno que otro. Realmente, como les digo, son muy pocos los juegos que yo jugué, pero los pocos que jugué les tengo bastante cariño, a excepción de Sub-Zero Mythologies, que es una completa basura en cualquier forma que usted se juegue, pero bueno, era lo que había que jugar y me lo terminé como en 2 sentadas, pero bueno. Los videos de la versión de PlayStation valían oro, eran calenita en rama. Sí, no, los eran peor. Sí, yo sé que esas son imágenes, era horrible. Eran imágenes estáticas, por lo menos en la versión de... Y era una película como bajo presupuesto, horrible, pero bueno. Dicen por aquí Soul River, excelente juego. Sí. No, ¿Soul River salió para 64? No, que yo recuerde. Sí, era exclusivo de Play. Era de Play y ya. Bueno, pero estoy bueno, Superman 64, Dios mío. Hay muchas cosas feas. Dice Silvia, a mí no me gustaba, siempre me parecieron espantosos. Sí. Siempre eran feos, pero es que hay que tener en cuenta el momento en el que salieron. Sí. Bueno, contanos, Andrés, ¿cuál es el primer juego? El primer juego del que quiero hablar es un juego de Star Wars, que a pesar de que no soy como que muy seguido, bueno, más o menos, me gusta la saga, por ahí voy gorrito, pero no soy muy fan. El primer juego que yo jugué en 6.4 fue Star Wars Shadow of the Empire. Creo que ese es el nombre, no me acuerdo muy bien. Que a mí me gustaba mucho porque, primero, era un juego bastante retador. Me gustaba mucho que la dificultad era bien cabrona. Ahorita olvidé por completo quién era el desarrollador, pero lo que me gustaba es que para aquel entonces, ahora que Star Wars es un caos de canon,
para aquel entonces era uno de esos pocos juegos que sí se consideraba Es cierto. canónicos para su momento. De hecho, la historia sucedía en medio de episodio 4, A New Hope, y Imperio Imperio Contraataca. Contraataca, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el personaje principal de este juego? El Es- famoso Dash Render. Dash Render. Dash Render. Es que como un nombre como Dash, no. Sí, de hecho, O sea, si ese man no es Mugler, no, o sea, nos está desperdiciando del nombre. O sea, con un nombre como Dash, usted ya está listo para toda la vida. Man. Sí. Es como Max Power. Max Power. a mí lo que me gustaba del juego es que tenía mucha diversidad. Primero, ahorita como estamos viendo en pantalla, nunca voy a olvidar el segmento que era, en efecto, era la recreación de la batalla de Endor, ¿verdad? De Hot. Hot, perdón. Donde tenía la posibilidad de controlar naves. Luego había otro segmento que era más típico plataforma de tercera persona, ¿verdad? Con acción tiroteo. Y habían momentos donde habían puzzles realmente bastante interesantes. Hay uno en particular que recuerdo que es como una parte que hay que hackear unas compuertas para poder entrar a una de las bases del Imperio, que para aquel momento que yo era niño, y me costó bastante ese puzzle. Y realmente es un juego que disfruté bastante, hasta cierto punto yo lo comparaba un poco con el primer Tomb Raider de PlayStation 1, porque tenían una jugabilidad bastante similar. Y uno usaba a este tipo mercenario, Das Rayback, que no se sabía exactamente para qué bando estaba trabajando, más bien él iba para donde la sombra le pegaba mejor. Sí, es que él era igual, es que él era como un Han Solo. Es que era como un Han Solo, pero sin Como un rebelde ahí, maldoso. Sí, sí, sí. El ma era un mercenario. Un mercenario. Entonces, Sí. él- El rebelde, don- porque los rebeldes son nosotros. donde le pagaban, ya sea rebelde del Imperio, él iba y hacía el trabajo. Sí, de hecho algo curioso es que ese personaje sí fue muy querido Sí. para la gente que es amante del universo expandido, es un personaje bastante querido, junto con el del otro juego de Play, que no me acuerdo cómo se llama el otro. Sí, el de Knights of the Republic, Ribbon. Ajá, sí. Sí. Ma, está bueno, me encanta ver, digamos, ahora donde lo veo, ma, donde la nave gira, ma, levanta una de las puertas Sí, para, sí, ma, para, está sí, bueno sí, el toque, ma, exactamente. Sí. nada tonto. Tiene Y muchos seguidos. Hay que reconocerle una cosa, y es que Shadow of the Empire era uno de los juegos que mejor se veía en Nintendo 64. Yo siempre he dicho que los tres juegos que mejor se veían en Nintendo 64 era junto con un juego de Evangelion que nunca llegó a Occidente, Ajá. pero que se veía excelente. Yo digo, puta, qué buenos gráficos. Y este otro, no sé qué Rain, ¿cómo les llamaban? Que tenía unos gráficos muy buenos. No, Heavy Rain no, Hybrid Rain. Hybrid Heaven. Hybrid Hybrid Heaven, esa Heaven. vara, Hybrid Heaven, Hybrid que se veía Heaven. muy bien. Entonces sí, yo este juego lo jugué bastante, de hecho fue uno de los pocos que tuve para jugar en estas vacaciones donde me prestaron un Nintendo 64 y tengo que admitir que me gustó muchísimo. Dice Sergio, increíble cómo Rare sacaba provecho en Super Nintendo y otras compañías hacían porquerías como el juego Torrente. Pero el juego de Torrente es un juego como Play 2, Sergio, yo creo, ¿no? No sé. No sé. No. El tiempo fue terrible para Soul River, dice Leo, así como para los primeros juegos peleas entre Deva, el Renato Shinden, Tekken y Virtua Fighter. Hasta cierto punto, porque a mí... Pero nadie se mete con Rival Schools. Ma, eso No, ma, digamos, hay muchos juegos que tienen cierto charm, digamos, juegos como Rival Schools, juegos como los Bloody Roars de, Super, Ajá. de PlayStation, Pero la PlayStation, sí, exactamente. Incluso Tekken, Tekken 2 y Tekken 3 no sí, están tan mal. exactamente, sí. Y de Hollow Knight. Soul River lo jugué en Dreamcast, es cierto, también salió para Dreamcast, Sí. pero yo creo que no salió para Nintendo 64. No, Sí. no. Es que la de Drinka fue años después de que ya había salido Sí. la de Play. Sí, la versión. Toshinden valía la pena por el opening de anime, dice Víctor. Sí. Sorry, no eran de 64, solo envejecieron horrible. GoldenEye también envejeció mal. Sí, es lo que estoy diciendo. En realidad, Horrible. la gran mayoría de juegos de Nintendo 64 creo que envejecieron mal, a tal punto que los pocos juegos que han tenido remakes han tenido básicamente pues upgrades gráficos brutales. Llámese los dos Zeldas que salieron para 3DS O el Star Fox. o el Star Fox también. Ya que salió para 3DS. mencioné Shadow of the Empire, otro juego que también se veía muy bien y que era de la franquicia Star Wars, era el de episodio Rogue uno. Squadron. Rogue Rogue Squadron se veía muy bien. Rogue Sí. Squadron era uno de los que mejor se veía. Y el de episodio 1 de los Sí, que dice Gush. Pod Racers. Ajá. Pod Racers, Ese sí. no se veía tan Gojira mal. dice, Accidente no llegó ni el juego VR de golf de Eva. ¿What? Ni siquiera No, sabía ese que- nunca llegó, pero se veía bastante chido el dedo. Está bien. Pero sí, bueno, ese fue el primer juego de Sandro. Voy yo con mi segundo juego y fue otro juego que una vez más es de Rare. Rare definitivamente es uno de mis desarrolladores preferidos de los tiempos de tanto 16 como 64 bits. Estamos hablando de un juego que intentó ser algo un poco diferente porque le quiso traer un tiroteo, pero esta vez en tercera persona al Nintendo 64 y es Jet Force Gemini.
Jet Force Gemini nos cuenta la historia de, en efecto, el Jet Force Gemini es una fuerza como de justicieros espaciales, ¿verdad? Que tienen que enfrentarse a este imperio de insectoides que básicamente está controlando el universo y ellos tienen que destruir para salvar a como unos ositos panda, ¿verdad? ¿What? ¿Ustedes no se recuerdan? Digamos, uno cuando iba caminando, uno se encontraba como unos sitios y los tenía que tocar para salvarlos. Eran como unos pandas. Yo este juego, yo me acuerdo que yo lo vi 1000 veces en la Club Nintendo, que hablaban maravillas del juego, pero yo nunca lo jugué. En Nintendo Manía también lo ponían. Nintendo Manía le encantaba. Gus Rodríguez hablaba un montón de varas de este juego. Bueno, de ahí nos cuenta la historia, 3 personajes, Juno, Lupus, que se llama el perro, y la chica no me recuerdo cómo se llamaba, Luna, no sé. Bueno, nos cuenta la historia de estos 3 personajes en este enfrentamiento. A mí lo que en realidad me pareció muy impresionante del juego no era solamente que el juego nos quería contar una historia como tal vez un poco más adulta, ¿verdad? Hasta cierto punto, sino que el juego era terriblemente violento, ¿verdad? Para tener una consola Nintendo, vos le disparabas a los insectoides y les pagabas en la cabeza, le volaba la cabeza y el cadáver que ahí, bueno, esos son los osillos que uno tenía que rescatar. Son Ewoks. Básicamente eran como sí, eso estaba pensando justamente. Entonces uno llegaba y le disparaba a la cabeza a las hormigas y el cadáver quedaba tirando sangre por el cuello y que todavía se quedaba moviendo. Entonces, aparte tenía problemas en su infancia, man. Mira, cuando uno creció viendo las películas de Viernes 13, yo, mira, ¿qué te voy a decir, verdad? Sí, es cierto. Pero en realidad era muy impresionante, digamos, para su momento. El juego era muy, muy rápido también. Se jugaba en tercera persona con una retícula. Había muchísimas armas muy creativas. De hecho, siento que muchos juegos después se basaron en juegos como Jet Force Gemini, y sobre todo los muchachos de Naughty Dog se basaron en juegos porque se parece mucho a lo que es Ratchet. Se parece mucho a Ratchet and Clank. Sí, es cierto. Se parece mucho a Jak and Daxter. Sí, y hasta cierto punto creo que, no sé, corríjanme si me equivoco, tengo entendido que lo que se ha convertido en Star Fox Adventures, en realidad originalmente el plan original era hacer una secuela de Jet Force Gemini. En realidad era un proyecto que yo no sabría decirte exactamente si era una respuesta, una secuela de Jet Force Gemini, porque el juego sí tuvo mucho pegue. Sí, yo sé que el Star Fox Adventures, ¿verdad? Donde sale la famosa Crystal, reina de los furries de Nintendo. De los furros de Nintendo. Yo tengo entendido que cuando se empezó a garabatear el juego, originalmente iba a ser una secuela de esto, pero ahí dijeron, mejor pongámosle un skin de Star Fox y para ver si vendía más. A veces pasa eso, Nintendo es como tiene ese problema. Pero sí, como les estaba diciendo, en realidad Jet Force Gemini a mí me gustaba mucho por los diferentes, había muchos escenarios diferentes, la clásica pantalla del mundo de hielo, la fortaleza de los malos, el bosque, el planeta de bosque, todo esto, ¿verdad? El juego tenía muchísimos secretos, el juego era muy rápido y era muy emocionante en realidad, y algo que en realidad era muy impresionante en esa época era toda la cantidad de armas que tenía uno en realidad. Cada arma tenía sus propios upgrades, las subidas de nivel cada vez se hacían más fuertes y en realidad era un juego muy muy divertido. Algo muy chiva que me gustó mucho en su momento fue que el juego se puede jugar en cooperativo, toda la historia. A pesar de que no utilizabas a los 2 personajes, el jugador principal utilizaba el personaje que hubieras elegido para ese. Y el otro el perro. Y el otro utilizaba a un droid que venía con el personaje. Ok. Entonces, el droid personaje. No era en realidad, digamos, como otro personaje, no tenía acceso a todas las armas y todo eso, pero por lo menos había una forma de jugar en cooperativo, ¿verdad? Hay una forma para tener algo que tal vez no me gustaba mucho de este juego era que, por ejemplo, sí era muy complejo y era tan complejo para la época en la que salió, en lo que refiere a exploración, a diferentes puzzles o algo así, que una persona que, por ejemplo, yo en ese momento no estaba acostumbrado a ese tipo de colectatones o así, que sí era como una traba para el tipo de persona que no estaba como muy asiduo a ese tipo de juegos, y de hecho yo lo voté por esa razón, porque yo me enredaba y me perdía y me enredaba y decía, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? Y este juego tiene algo muy peculiar, este juego, y es que usted para terminarlo, para poder enfrentarse al final, tiene que rescatar a cada uno de estos cabrones ositos que están escondidos por todas las pantallas. Entonces, colectatón. Y aparte de eso, los ositos no eran inmunes al daño. Entonces resulta que si usted tenía 40 enemigos enfrente y usted tiraba un rocket y resulta que el osito estaba escondido tras de los 40 enemigos, masacrado el oso, comienza la pantalla otra vez. Eso era como qué mierda, eso está curioso, ¿verdad? Eso era como rescatar a la gente de Mega Man X6. Rescatar a los miembros de los Maverick Hunt, esa vara es una mierda. Yo pese a que soy fan de Mega Man, yo no los rescaté todos, muchos se fueron. Jackson dice, en Soul River solamente sacaron versiones de PlayStation 1 y Dreamcast.
Soul River solo en PlayStation 3, casi PC, y PC como mencionan. Soul River era muy chido, sí, en realidad. A mí Soul River es uno de mis juegos preferidos de PlayStation 1. Hay que hacer un top de juegos de Play. De Play, sí, obvio. probablemente, tal vez el próximo mes. Blood Rain y Soul River están en GOG, muy chida, sobre todo, inclusive el mismo Legacy of Kain, que es el juego original de la saga, es un juego excelente todavía, que se deja jugar un montón, sobre todo por el estilo gráfico que tiene. ¿Cuál? El Blue Domain. Blood Rain. Yo tengo, no lo jugué. Excelente. Juegazo Just for Gemini, dice Saúl. Pues sí, en efecto, a mí me gustaba mucho. Y aparte de eso, bueno, a mí me hace mucha gracia porque Just for Gemini era como Banjo-Kazooie, solo que con pistolas, ¿verdad? Porque era un concepto muy parecido, en realidad. Pero yo lo disfruté un montón y lastimosamente esto fue de esos juegos que solamente salió uno y no salió nunca nada más. Y Nintendo, pues no hay emulador de Nintendo 64. Sí, hay emulador de Nintendo. Oficial. 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 No hay forma oficial de jugar muchos juegos de Nintendo 64 que no sea básicamente emular. No, y es cierto, no lo han tirado ni para consola virtual ni nada. Consola virtual hay 6.4, pero este juego no está entre las... No, este juego no está. Lastimosamente. Este juego es una de esas cosas que one shot y ya. Realmente rare. Sí, es que Probablemente muy sea por probablemente el problema sea la licencia de Rare, que no pueden, como ahora están en otra consola, no les van a dar chance para eso. Sí, claro. Pero bueno, así sucede. Armando, ¿cuál es tu segundo juego? Bueno, mi segundo juego es un juego que se había anunciado para demostrar la capacidad de Nintendo 64 y todo ese tipo de cosas, como los dos ejemplos que hemos citado anteriormente. Este juego salió primero para arcades, demostrando un desempeño muy grande en la placa de Rare llamada Ultra 64. Es Killer Instinct 2, pero la conversión para Nintendo 64 se llama Killer Instinct Gold. Al ser trasladado de la placa, de todo el poderío que tenía la versión de arcade, la versión de arcade tenía muchas cosas que la versión de 64 sinceramente fueron capadas por el hecho de las capacidades inferiores que tenía el 64. Por ejemplo, la versión de arcade tenía full motion videos. Pero yo tengo una cosa, eso inclusive había pasado del Super Nintendo, porque la versión original de Killer Instinct, que también era para arcade, era muchísimo más superior al Super. Sí, claro, es mucho superior. Exacto. Vamos, por ejemplo, la versión de la placa de arcade tenía full motion videos, tenía más animaciones, más cuadros por segundo, los escenarios eran también en full motion videos. Y los cambios principales que se hicieron en la conversión de 64 es que el escenario, que era más como super renderizado, igual que los personajes, era en este caso en 3D. Muchos de los cinemas, bueno, todos los cinemas de full motion video fueron completamente mutilados a solo imágenes. No, pero era por el espacio de los cartuchos. Exacto. Y también se fueron varias músicas y muchas de las animaciones y ejecuciones finales de los escenarios también se fueron. Bueno, la música tampoco era un factor de extrañar. Porque no, jamás, mae. Las músicas que le diste era tan impresionante para su tiempo que recuérdese que la versión de Super venía con su propio CD de música. Sí. Lo que pasa es que yo con Killer Instinct, bueno, ahorita voy a mencionarlo mejor. Sí, por ejemplo, eso sí, a pesar de las carencias que tiene esta versión de 64, bueno, obviamente no hay muchos juegos de peleas en 64 y estamos con Mortal Kombat 4. Estamos con Mortal Kombat Trilogy. Con ese control no friegue. Sí, Mortal Kombat 4, ¿verdad? Está War Gods, por Dios. Está el otro. Igual, hay que tener una cuestión con el 64 y es que este juego, a mi gusto, abusaba de los autocombos, porque yo me recuerdo estar jugando este juego con los gemelos, con los famosos gemelos de Coronado, ¿verdad? Que eran unos compas de nosotros que ellos tenían Nintendo 64, y le hacían estos autocombos que eran de 54 hits, y los más literalmente llegaban así, y hacían el control, y lo ponían, y el más seguía pegándole un control ahí. Y usted veía ahí, 60 hits, y el más recogía el control, ¿verdad? En lo que refiere a propuestas de juegos de pelea dentro del catálogo de la consola de Nintendo 64, considero que este juego es el más sólido en lo que refiere a mecánicas. No, digamos, es un juego muy bueno, definitivamente. Indiscutiblemente Killer Instinct es un ilustrado, pero vamos a lo mismo, Rare fueron los mejores desarrolladores para el Nintendo 64, y en realidad lo demostraba muy bien, porque era un juego muy impresionante, digamos, sobre todo a mí me impresionó mucho lo que fueron los efectos de partículas, porque digamos, cuando tirabas una bomba,
que la bomba estallaba un montón de chispas. Eso es algo que en Ujú. realidad no habías visto antes en el Es Super cierto, es Nintendo. cierto. Entonces, en realidad, Dread es Bueno, un juego- cuando Sub-Zero hacía la vara también, esa vara se lo copiaron bien y descaradamente también los maes de Midway, porque yo me acuerdo que el mae, se había un montón de chispitas azules, mae, cuando Sí, sí. Sub-Zero iba a tirar las bombas y era una mierda también. Había un juego de partículas, pero bueno. Y Sí. la sangre, que la sangre era, esa vara era como si estrellara un copo en el suelo. mae. Sí, exactamente. también. Sí. Dice, oye, era Blood Omen el que está en GOG. Muy bien, Blood Omen es una excelente compra. Es que en comparación entre arcade y consolas es tan injusta como el de PC contra las consolas. Los PCB tenían chips dedicados a la gráfica, audio y memoria tanto en RAM como en ROM. Es cierto, Víctor. Sí. Sí, no, eso era lo famoso. Por eso fue que hasta cierto punto, que eso es otro tema que yo Vamos, quería tocar algo- después, dame un chance, Ajá. es que por eso fue que desaparecieron las arcadias. Porque a finales de los 80s y la primera mitad de los 90s, hasta cierto punto de los 2000s, la experiencia que podías tener en Arcadia no era la misma que vos tenías en la consola. La experiencia de las consolas era una consola como light, era una expresión pues capada, ¿verdad? Lo que tenías en las Arcadias. Las Ujú. Arcadias eran lo verdad. Entonces, al ya las consolas de casa alcanzar las Arcadias en poder, pues ya eso simplemente se perdió, Sí. porque no tenías necesidad de ir a echar un 50 pesos a la máquina cada vez que perdías para que llegara y te ganara un chino, cabrón, ¿verdad? En Kino Fighters. O sea, te podía ganar en la Carajillo de casa. 10 años. Te podía ganar en la casa. Como Titino o Horacio. Sí. Sí, por ejemplo, bueno, algo que, digamos, como ya he comentado, digamos, a pesar de las carencias que tenía este juego, basó muchos de esas propias mecánicas, de esas propias, usando sus propios recursos, y se ha convertido para mí en uno de una compra obligada, o por ejemplo, de un juego que ustedes pueden jugar, obligado para de juegos de peleas en el catálogo de 6.4, uno de los más notables, y eso es algo que sinceramente es algo de destacar. Sí, es Sí, cierto. es cierto, en realidad excelente. Yo creo que estoy de acuerdo con eso. Definitivamente para mí es el mejor juego de peleas de Nintendo 64. Sí. Diría yo. Yo diría que sí, le pondría el sello de aprobación a eso. Sí. ¿Cuándo? Yo tengo que agregar algo y yo sé que con esto mucha gente tal vez no va a estar de acuerdo. Yo lamentablemente nunca me gustó Killer Instinct. Desde que lo jugué en Super Nintendo y hasta la fecha yo nunca fui fan de Killer Instinct. Yo sé que es como, si uno es fan de los juegos de peleas, yo soy fan de los juegos de peleas, Killer Instinct tiene que estar entre las cosas que usted que le tienen que gustar a fuerza, pero yo lamentablemente con Killer Instinct nunca hice clic. Y creo que la única vez que jugué este Killer Instinct Gold, recuerdo que fue en un video que había aquí en Heredia, muy conocido para los heredianos, que se llamaba Ozono, que era el único que tenía Nintendo 64 en aquel entonces. Jugué contra una persona que no voy a mencionar y Dima, simplemente me despijé y digo, yo no, esta cochina de juego no es para mí. Entonces, yo lamentablemente Killer Instinct yo nunca hice Bueno, entonces cuéntenos de algo que sepa. Cuéntenos cuál es su propio juego. el próximo juego del que sí voy a hablar es un juego muy obvio para todos aquellos que jugaron en Nintendo 64 y no se les va a sorprender. Nuevamente, yo casi no jugué nada en 64, entonces Mario Kart es uno de los juegos que sí, definitivamente le eché. Creo que es el juego que más horas le invertí yo al 64. Principalmente el multijugador, cuando por fin tuvimos la oportunidad de jugar a 4 personas, que es uno de los grandes atractivos que siempre tuvo el 64. Yo recuerdo pasar horas enteras en un video igual que había aquí en Heredia, el que estaba por el hospital, el previo video de Dick, antes de que Dick se convirtiera en Dick. Iba a jugar ahí mucho con nuestro amigo Marlon, iba a jugar con uno de mis mejores amigos de mi infancia, José Francisco, iba a jugar mucho con el que no debe ser nombrado, ¿verdad? Y Mario 64 sí definitivamente fue para mí una de las mejores experiencias que tuve en la consola. Yo recuerdo que fue obviamente es un upgrade enorme con comparación a la versión de Super Nintendo. Y el hecho de que el multijugador fuera tan sólido y fuera un juego tan rápido, porque hay que tener en cuenta que era un juego muy rápido para su consola. El multijugador, el de batalla de globos, es una de las cosas más maravillosas. Yo creo que es hoy por hoy uno de los mejores que se ha hecho. Yo les voy a decir una cosa con respecto a Mario 64. Digo, con respecto a Mario Kart 64. Y es que yo sé que tal vez no es la opción, mucha gente dirá que estoy equivocado, pero a mi gusto es el mejor Mario Kart que hay. ¿Por qué? Porque este juego tenía tantos glitches y tantas broncas y estaba tan recontrarroto que este juego le permitía a usted, este juego a usted le daba de vuelta dependiendo de lo que usted le diera al juego, ¿verdad? Es cierto. Entonces, digamos, usted llegaba y si usted sabía
que si usted una concha le pegaba exactamente en cierto punto a la pantalla, usted sabía que lo iba a sacar de la pantalla y lo iba a botar enfrente de la meta. Sí. Y para muestra un botón, vean lo que es el famoso Rainbow Road, que hoy por hoy sigue siendo una de las pesadillas de todo jugador de Mario Kart. Este es uno de los Rainbow Road más duros para mí, el de 6.4. En realidad no debería de serlo, pero sí. Pero sí. Es el único que tiene barandas. Sí, es el único que tiene barandas, curiosamente. Pero hay cierto punto en el Rainbow Road donde en efecto vos te ponías en cierto ángulo, te pegaban un huevazo con las putas conchas, y usted se adelantaba como un lap completo. Exacto, se brincaban lap completo. Igual había muchas pantallas donde esto pasaba. El famoso salto de la colina de varios Stadium, Ajá. exactamente. No, y aquí un hongo dorado en esta pantalla, en cierto punto, era una salvación. Era o un suicidio o la salvación. Exactamente. Entonces, a mí me gustaba mucho eso porque yo siento que si bien que mal, la experiencia de Mario Kart Double Dash es excelente y el Mario Kart 8, la versión de tanto de Wii U como de Switch, son muy refinadas. Yo siento que tal vez ese es el problema, son demasiado refinadas para mi gusto. A mí me sigue gustando más la versión de 64 porque yo siento que es como el viejo este. Sí. Ahí no habían reglas y usted hacía lo que le diera la gana. Y eso a mí hacía el juego más emocionante, ¿verdad? Porque sí es importante, claro, por supuesto, que gane por general que tiene más habilidad. Como dijo el señor Burns, la trampa es la habilidad que es. ¿Por qué tenemos que reducirnos a los dones que nos dio Dios? La trampa es el don que el hombre se da a sí mismo. Sí. Entonces se da mucho para eso. Yo sé que mucha gente no estará de acuerdo, pero al final del día yo no jugaba Mario Kart para ser el campeón del mundo, yo jugaba Mario Kart para divertirme. Sí, y eso es precisamente una de las razones por las cuales le tengo tanta Eso es lo estima. que dice un ganador cuando termina la carrera. Eso es una de las razones por las cuales yo le tengo tanto estima a Mario 64. Es posiblemente, Mario Kart 64, perdón, es posiblemente el juego de Mario Kart que más he disfrutado, segundo solo el de DS, que el de DS es excelente también. Igual, yo pasaba tardes enteras, eso de que vos llegabas a las 10 de la mañana cuando el video venía añejo con cara de goma a abrir. Exactamente. ¿verdad? El A las montón 10 de de la carajillos ahí a la puerta, un del montón de carajillos. a la par de la puerta. Sí, yo era entre esos carajillos que estaban a las 10 de la mañana ahí y el mae ya a las 7 de la noche ya el mae estaba harto y nos quería echar a todos. Exactamente, todo el mundo, váyanse, un montón de chamacos. Y eso que vos pasabas en efecto de 10 de la mañana a 7 de la noche jugando Pegado, solo Ni Mario siquiera Kart. se da cuenta el tiempo, simplemente Que se le decía fue. más horas. No se daba Cuando se da cuenta, cuenta eran 3 rojos, 4 rojos. Dice Orlando, saludos a Orlando del Río que nos está viendo, saludos a Juan Carlos que se nos unió. Dice Zelda y Mario 64. No, Rainbow Road. Sí, el Rainbow Road es una cabronada. Pero bueno, sí, entonces muchos juegos en realidad muy chivas. Y aquí muy no interesantes. existía todavía la concha azul. Sí existía. No, sí, ese fue el primer sí, juego. fue el Sí primer existía. juego y les voy a contar un detalle interesante. La concha azul en realidad no se la inventaron porque ellos quisieran de alguna forma detener a la persona que fuera más adelante o castigarla, sino que este juego corría tan rápido y tenía tantos personajes al mismo tiempo en pantalla, hasta 8 personajes al tiempo en pantalla, que el pobre Nintendo 64 simplemente no daba la talla. Entonces, el Nintendo 64 él tenía que recortar una parte de la pista para poder renderizarla. Digamos, él no tenía absolutamente toda la pista renderizada, solamente pues renderizaba la parte en la que había jugadores. Entonces, para que una persona no se fuera muy adelante y la consola crashara porque no podía renderizar, entonces agregaron la concha azul para que si una persona se iba adelantando mucho, le pegaran un conchazo y lo detuvieran y no pudiera adelantarse más. Yo no me acordaba si... Yo es que igual era muy carajillo, lo jugué mucho, pero no recordaba haber usado la concha No, pero azul. claro que sí, y como te digo, el detalle vacilón es exactamente que la concha azul salió por una necesidad técnica. Lo que estamos diciendo, las limitaciones que de Nintendo muy creativamente transforman features, ¿verdad? Sí, sí. Por ahí. Excelente en realidad. Mario Kart 64 no es lo que yo quería hablar y qué bueno que vos lo dijiste porque me echaste Sí. de hablar un poco. Igual es de los pocos que jugué. Dice Macías, Mario Kart 64 mi favorito de todos, yo lentamente aprendí a dominar la pista. Hablando de Mesías, curiosamente, antes de conocer yo a Mesías como amigo, porque yo lo conocí hasta que llegué a Anime Club, yo tenía entendido que Mesías llegaba exactamente a ese mismo video que yo pasaba metido jugando Mario 64 todo el tiempo. Entonces, irónicamente, probablemente conocí a Mesías antes de tiempo, porque él me dijo que él pasaba mucho metido en ese video. Eso pasa siempre, uno dice, usted es tal persona, usted es el que siempre tenía el cartucho Super Bomberman atrás, preocupado, cabrón. Y cuando uno llegaba donde di que sí, como cualquier persona que quería jugar Final Fantasy IX, Castlevania y Valkyrie Profile sabía que no podía jugarlo porque siempre estaban el Chino, Marlon y Sendo, con esos 3 juegos todo el día.
Bueno, gente, voy a hablarles un poco de lo que es el último juego, mi tercer juego. Hablo de un juego que en realidad, cuando salió, en realidad revolucionó porque era básicamente un sueño de todos los niños que habían crecido con Nintendo. Y en realidad era algo completamente inesperado, porque todo el mundo, básicamente uno esperaría esto, que saliera un fanfiction, no que saliera de un juego, ¿verdad? Porque... Y hay una historia peculiar con respecto a este juego, y no les voy a hacer más largas. Estoy hablando de Super Smash Bros. Para Nintendo 64, el original. The Original One. Y para mí era increíble porque uno siempre como niño, y de hecho eso es una metáfora del juego, digamos, uno siempre, pues, tal vez uno no tenía figuras de Nintendo, ¿verdad? Pero uno decía, bueno, este dinosaurio de piñatas Yoshi, ¿verdad? Y este caballero zodiaco sin armaduras Mario, ¿verdad? Tan así no, pero bueno. Y se están peleando, decía uno. Pero entonces cuando se salió el anuncio, que ahora lo vamos a poner más adelante, pues uno de los anuncios que yo todavía recuerdo con más cariño. Es que es un señor anuncio. Sí, señor anuncio. El hecho de tener todos estos diferentes personajes de Nintendo partiéndose la jeta era en realidad algo impresionante. Era pues, están locos, ¿verdad? Decían, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a poner a Donkey Kong a pelear contra Fox, contra Pikachu? Que Pikachu es un ratón, decía uno, ¿verdad? Y no es solamente todos los personajes que tenía, porque la gran mayoría de sagas más importantes de Nintendo estaban representadas, sino los diferentes personajes que habían, que eran muchísimos, personajes escondidos, pantallas secretas. Era un juego increíblemente completo. Yo supe la existencia del famoso NES, de Airbound, hasta que yo jugué Smash Bros. Yo, ¿de dónde sale este mocoso y por qué está aquí? Y hasta fue un tiempo que vi, es que Nintendo tiene una saga de RPGs que se llama Airbound. Sí, no. De hecho, Smash fue la primera y yo creo que única interacción que todos usamos harán en el Nintendo 64, ¿verdad? Lastimosamente sí, tenés toda la razón, hermano. Qué madre. Bueno, pero luego nos complacieron con Metroid Prime, así que está ahí. Sí. Pero en realidad... ahí está el famoso anuncio, era... Y este anuncio, por supuesto, no salió en Latinoamérica. Sí salió. En Cartoon Network lo claro, hagan. sí. Y en Canal 4 lo daban a cada rato. Lo daban antes de Nintendo Mania. Y es que era demasiado vacilón, porque uno no se lo esperaba y comienza con la canción de So Happy Together, ¿verdad? Y cuando uno ve a Mario le pega una zancadilla a Yoshi. en realidad era algo que era una tontería, ¿verdad? Uno jamás imaginaría que esto fuera a salir. Les voy a contar una historia vacilona con respecto a este juego, y es que este juego originalmente a Kazuhiro Sakurai, que es el creador del juego, Masahiro Sakurai, que es el creador del juego, él no le dieron el permiso de hacer el juego. Cuando él hizo el pitch de la idea a Nintendo, los ejecutivos de Nintendo le dijeron, no, esto no lo podemos hacer, esto es una tontería, jamás vamos a poner a Mario pegando, Mario es una figura familiar, jamás vamos a poner a Mario pegándole a la princesa Peach. Jamás nos van a crucificar la censura. Entonces resulta que Sakurai, él empezó a hacer el juego en su tiempo libre, por aparte. Entonces él dijo que era un nuevo juego de peleas que iba a agregar al Nintendo 64 en el que estaba trabajando, y por eso lo dejaron en paz, ¿verdad? Él llegó, hizo todo el juego, hizo todo el engine, que lo hizo básicamente con figurillas de palillo. De hecho, las figuras con las que originalmente había sido el juego son los famosos clones con los que uno se enfrenta muchas veces en el juego. Eran otros personajes. No, eran los famosos como los polígonos. Eso exactamente, los personajes principales. Y cuando fue a hacer el pitch del juego, ya cuando fueron a mostrar a los ejecutivos, les clavó los skins de Nintendo. Muy bien. Entonces, a pesar de que no le dieron el juego a los ejecutivos les gustó tanto y les disfrutaron tantísimo, que ellos le dieron, sáquenlo. Ahí. Entonces, a veces estábamos hablando de que, bueno, Sakura y él decidió jugar Forza, porque imagínate que en realidad le hubieran dicho no, ¿cómo le dijimos que no hiciera esto? Fácilmente le hubieran cortado el rabo, ¿verdad? Sí, pero claro. no. Pero a tal punto, el juego tuvo tanto éxito que a tal punto es uno de los juegos de peleas más vendidos, una de las sagas de peleas más relevantes en este momento, y que se sigue jugando hasta el punto que se sigue jugando muchísimos días después. Y estamos esperando el próximo, que viene el próximo año. El próximo, sí. The hype is real, bitches. Sí. Bueno, tal vez a ustedes. Es que a Octavio no le gusta Smash. Sí. Yo tengo que decir que yo el Smash original lo jugué muy poco. Realmente lo jugué muy poco y nunca voy a olvidar la Electronic Gaming Monthly, que yo tengo esa revista por ahí en algún lado de mi casa, que dedicó como 10 páginas solo a hablar de esta huevada. Y uno dice, wow, mae, qué tan trascendente tiene que ser que los personajes de
de Nintendo se agarren a moquete limpio, ma, que una revista dedicó 10 páginas solo a hablar de esto. Ma. Es que en realidad era algo que no Sí, existía antes. era un evento en sí Sí. mismo. Era un evento en sí mismo y era como el efecto, era algo que solo uno podía imaginar en sueños, ¿verdad? Sí, En exactamente. fanfictions. Sí, era un sueño. Yo sí tengo una anécdota respecto a eso. Bueno, cuéntanos, O sea, Calle. Yo creo que una de las consolas que yo más disfruté con compas fue justamente el 6-4, por lo que habíamos hablado, los 4 jugadores, ¿verdad? Para el paseo de graduación, habíamos alquilado unas habitaciones en un hotel y teníamos que cruzar Pero con qué el ferry. fino, qué fino. Pasamos hablando como todos los Todo últimos esto. 2 años del colegio Para el eso. paseo, ¿verdad? Nos quedamos en la casa de una compañera en Punta Arenas y había que esperar el ferry el día siguiente. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer esta noche? Hay un video allá en la vuelta a la esquina, ahí en el puerto. Vámonos. Sí, me decía, ese video, el video que estaba por Y- la iglesia de Los Ángeles. Yo recuerdo, sí, que pasé Ese mismo. todo el paseo con los pulgares completamente destrozados, ¿verdad? Porque obviamente, seguramente se pusieron a jugar Mario Party en el Party. video, entonces están completamente molidos los joysticks. Y claro, ¿verdad? Yo llegué así como las ampollas, así, ¿verdad? El paseo de grabación, bueno, no valió la pena completamente. Oiga, y Eso eso es se puede otra cosa. malinterpretar, ¿sabes? Sí. Oiga, pero eso que usted dice es cierto. El control de 6.4 era grosero con las manos. Sí. Uno terminaba con las Y manos el hechas stick, mierda. y el stick, y había juegos que se sabía que destruían los sticks. Mario Party era uno de esos, que usted llegaba y usted veía que usted le daba un control de 6-4 y estaba acostado el stick y uno decía Sí, sí. que aquí estoy jugando no. Mario Party. De hecho, curiosamente, con Mario Party pasó algo, una polémica porque mucha gente se le hizo una ampolla en esa parte del dedo muy grande y hubieron Era muchas quejas. Y inclusive Nintendo, para tratar de medio solucionar la bronca, ellos suministraron un guante que cubría esa parte del dedo precisamente. Igual no fue muy efectivo que Ah, sí, digamos. está bien. No. Como dice Saúl, hasta el clon de la otra acera tiene su nicho de fans, refiriendo a su PlayStation All-Star Battle Royale. Bueno, hay gente que le gusta, a mí me pareció muy Hasta chido. Sony le gusta Smash, que por eso intentó copiar. Intentar hacer su clon. Pero bueno, Armando, Ok. ¿cuál es tu último juego? Mi último juego es un juego muy extraño, salido de esas épocas en las que survival horror y las tramas adultas eran como lo nuevo, lo más novedoso en ese entonces, quitándonos de la infancia, por decirlo así, siendo más hechis, por decirlo así. Este juego lo sacó Konami en 1999, se llama Hybrid Heaven. El famoso Big Red El Heaven. famoso- Sí, Hybrid Heaven. Sí. El famoso Hybrid Heaven. Es un juego que para mí es bastante novedoso en muchos aspectos, sobre todo lo que refiere a conceptualmente, porque trataba mucho sobre híbridos de diferentes razas. O se podía tener un mae que era como mitad caballo, mitad esto, mitad lo otro, y era un personaje que, bueno, que tenía que pelearse contra diferentes tipos de máquinas, robots y diferentes tipos de híbridos de animales, como ya he citado anteriormente. Pero No, la forma en la no era un juego furros, ¿no? No era un juego full. era medio furro, raro, extraño, man. Así, lo curioso es que el juego combinaba varios tipos de formas de gameplay, lo que refiere a un tipo de aventura 3D como tipo Shadow of the Empire, pero el combate era más como un juego de peleas tipo Tekken, pero tenía el combate por turnos tipo RPG, porque cada uno de los botones era una extremidad del personaje. Entonces, dependiendo del comando de turnos que usted hacía, usted puede hacer llaves, agarres y cosas así por el estilo. En lo que refiere mecánicamente, me recordaba un poco a como usted jugaba Parasite Eve, que usted pasaba la pantalla, hacía el comando y luego veía el resultado, pero se podía mover libremente en el escenario. Era bastante novedoso y bastante curioso para la época, ¿verdad? Pero por desgracia fue un juego que fue muy poco visto. El problema fue exactamente eso. Yo recuerdo, en efecto, haber leído en el Club Nintendo cuando iba a salir el Hybrid Heaven, y a mí me pareció un juego muy interesante porque decían que era una combinación extraña entre un juego de peleas y un RPG. Y yo decía, ¿cómo funciona esto, verdad? Porque uno estaba acostumbrado al clásico comando-ataque y cómo combinar eso con un juego de peleas. Ajá. Y en realidad, lastimosamente, nunca llegué a verlo aquí en Costa Rica, nunca lo vi. Yo sí lo jugué. Y sí me pareció súper interesante. Me parecía muy chiva todo este raid, porque el juego era como muy oscuro, muy extraño. Tenía una historia como ahí, como la isla del Dr. Moreau, con los animales estos transformados, y era como un poco de ciencia ficción. Sí, fue un juego que lastimosamente a mí nunca llegué a ver, nunca llegué a tocar, pero sí, me pareció muy interesante la premisa cuando salió. Y bueno, la mano de Konami, que todavía en esos tiempos todavía estaba haciendo juegos muy chidos, ¿verdad? De hecho, ellos hicieron, bueno, eso fue como un remonte porque los Castlevania 64, sinceramente Fueron no. un asco. Saludos a Reinaldo.
que le encantan. No sé qué se van a decir. ¿Celo? De Hybrid Heaven yo no puedo aportar nada, realmente yo solo supe que es uno de los mejores juegos que se veía en 6.4, me consta porque la Club Nintendo en aquel momento era su Biblia y lo que la Club Nintendo dijera, ¿verdad? ¿A usted le consta que el Club Nintendo lo decía, verdad? Sí. O sea, ¿qué tan realista hubiera sido esos otros juegos de 100 pesos, verdad? Yo lo único que sé sobre Hybrid Heaven, y eso es algo verídico, es que inspiró mucho a lo que posiblemente iba a ser el primer Metal Gear. Ciertos muchos elementos que Kojima, no sé, vio en Hybrid Heaven, le gustaron y los puso en Metal Gear. Tengo entendido que también inspiró un poco a la gente que había hecho System Shock, inspiró un poco a la gente que hizo Deus Ex Machina, pero nada más de eso. Solo es eso lo único que sé sobre Hybrid Heaven. No, de hecho es un juego bastante curioso. El final es en Navidad, por cierto. Toda la parte de la historia pasa en Navidad. ¿Y sale John McClane? No. Entonces no. Dice Ricardo, sí, claro, Hybrid Heaven era buenísimo, nunca lo tuve, lo jugaba en la sala de juegos del barrio. Bueno, Ricardo fue uno de esos suertudos que logró tocar. No, yo sí lo jugaba con un amigo que yo quiero bastante, que se llama Barbino Cruz, que él tenía... Josué, sí, el Demo, famoso Demo. Bueno, Él lo tenía, de hecho, y yo lo jugaba junto con él, nosotros le dimos la vuelta entre los dos. Algo curioso de ese juego es que también, a pesar de que tener el modo de aventura y campaña, tenía un modo versus que, por ejemplo, cuando usted derrotaba a los híbridos, usted los podía seleccionar como personajes en el modo versus y podía enfrentarse así con un compañero. Está interesante. Si no, saludos a Álvaro Zúñiga, que se acaba de unir. Voy a necesitar un quote de eso, de que Kojima utilizó eso. Yo lo para había jugar Metal leído Gear, hace un porque tiempo Metal Gear fue como que casi el lanzamiento, el 4, digo, del Play. Sí, no, yo sé, pero digamos, yo había leído hace un tiempo creo que en Mary Station, que parte de una de las cosas que inspiraron a Kojima era también, aparte de las películas, un montón de películas que él vio, él le había gustado mucho Hybrid Heaven, pero más allá de eso es lo único que sé, y la anécdota también se extiende a la gente de Deus Ex Machina, entonces no sé, ahí en Mary Station lo había leído hace un tiempo. Vamos a ver, voy a investigar un poco eso, pues les quedamos debiendo el dato. Porque... Bueno. Pero bueno, exactamente. Bueno, Sando, hablamos del último tuyo. El último juego del que quiero hablar es un juego que todo mundo conoce, es básicamente una de las principales razones por las cuales tuvo la gente un 6.4, creo que la segunda razón por la cual mucha gente tuvo un 6.4, ¿verdad? Un juego que para mí, en mi opinión personal, es el segundo mejor juego de 6.4 que yo jugué y es uno de los mejores Mario de toda la historia. Para mí es Mario 64. O sea, hay un antes y un después. Hay un antes y un después en la historia de Mario con este juego. Yo lo he mencionado muchas veces, la gente jugaba Banjo, la gente jugaba Spyro, todos ustedes eran unos blasfemos porque no estaban jugando Mario 64 en ese momento. Este sí fue el juego que cuando a mí me prestaron un Nintendo 64 y pasé todas mis vacaciones literalmente jugando casi que solo Mario. Y es uno de los mejores juegos que he jugado, es uno de las mejores plataformas en 3D que he jugado en mi vida. Es uno de los mejores juegos de Mario que existe y es un juego que yo quiero muchísimo porque realmente llevaba a otra dimensión todo lo que uno había conocido de Nintendo por aquel entonces. Eso es cierto. El maldito piano que le causó muchas pesadillas a más de uno. En realidad es cierto, Mario 64 es un juego que fue extremadamente icónico porque en realidad demostró que era posible crear mundos abiertos donde pudieras pues, elegir diferentes tipos de aventuras a tu gusto, que no estuvieras limitado solamente a ir pantalla por pantalla, ¿verdad? Y solamente lo impresionante que de crear este mundo en un ambiente 3D, ¿verdad? Sí. El juego se dio muchísimo para que estuviera ahí lleno de secretos, lleno de diferentes mundos, muy creativos. El modo en el que se movía Mario, él tenía muchos movimientos diferentes, el famoso triple salto, el sentonazo, muchos movimientos que eventualmente se volverían estándares, icónicos, no tanto de Mario, sino de toda la industria de los juegos de plataforma, ¿verdad? Sí. A tal punto que es básicamente todo el éxito que ha tenido en juegos recientes como Super Mario Odyssey, básicamente están basados en lo que hizo Mario 64. Sí. Por ahí dicen que todo juego de 3D de Mario hoy día lo que intenta es replicar el éxito de Mario 64, hasta cierto punto es cierto, ¿verdad? Realmente para mí el verdadero sucesor espiritual de Mario 64 siempre fue Mario Galaxy, que llevaba igual a Mario a un nuevo nivel completamente con el asunto de la forma tan particular en que uno explora los mundos en Mario Galaxy. Yo nunca fui muy amigo de Sunshine porque realmente no me terminó de convencer, y ahora que he jugado Mario Odyssey, de hecho me hace gracia porque creo que hay un nivel de Mario Odyssey que es un homenaje completo a todo lo que es Mario 64. Ya en Galaxy había algo similar, ¿verdad?
Entonces, es posiblemente uno de los juegos de Mario que más he disfrutado. Para mí este juego, hoy día el gameplay de este juego todavía se mantiene. Sí. Ha envejecido. Tal vez gráficamente no, pero el gameplay de este juego ha envejecido terriblemente bien. Y es un juego que de vez en cuando me gusta poner el emulador y volverlo a jugar. Bueno, este juego todavía se puede jugar en la versión de 3DS que salió hace unos cuantos años. Pero la versión de Entonces, 3DS es la- horrible. La DS. La DS es horrible. O sea, yo no pude bueno, jugar la versión yo, de yo, DS. yo no diría que es más horrible que esta, pero bueno, está bien. No, No, Está bien, está bien, digamos que está bien. Algo que yo quería acotar con Mario 64 es que, por ejemplo, en lo que refería al abanico de movimientos, habilidades, en ese entonces, bueno, Mario tenía 22 movimientos diferentes. Ujú. El salto de las paredes, el triple salto, como ya citado ahí. Al Y super panzazo. casi ningún juego tenía tanto abanico de Tanta variedad. posibilidades. Y usted podía jugar mucho con esas habilidades, inclusive haciendo diferentes tipos de juego con ellas para llegar a lugares más largos. O sea, tenía mucho abanico de lo que refería a jugabilidad. Voy con unos videos así al random antes Sí. de entrar al Sí, sí. Tira, dale. Y vamos, eso sinceramente es algo muy de reconocer. También el hecho de que Mario 64 fue una cátedra y escuela para todo lo que es el 3D de ahora en adelante. Vamos, después de Mario 64 hay un antes y un después, antes y después de cómo se usaban las 3D. Y de hecho fue un experimento muy arriesgado porque los desarrolladores se estaban enfrentando a algo que no estaban acostumbrados a antes a enfrentarse, cabrón, Mario que Party. era la verticalidad. Sí, la Estamos verticalidad. diseñaron un nivel en el que tuviera profundidad y poder jugar con la profundidad de los niveles para poder así hacer que la jugabilidad fuera más rica. Eso, sinceramente, eso nadie lo hacía. Es cierto. Y Me sinceramente Mario 64 es es un icono. Me contaba mi amigo David Ramírez, un amigo que tengo yo, que actualmente él es uno de los pocos costarricenses que conozco, que trabaja activamente en la industria de los videojuegos. Él trabaja para Telltale Games. Ay, Paper Mario, qué Sí. chido. Me contaba David Ramírez que Mario es básicamente como el 101 de los videojuegos. Ujú. Y que el primer examen que usted tiene para desarrollador de videojuegos es, usted tiene que hacer algo que sea medianamente cercano a Super Mario Bros. Si usted no es capaz de hacer algo parecido a Mario Bros. En un juego de plataformas 2D, usted fracasó como diseñador de videojuegos. Y lo mismo aplica para juegos en 3D. Dicen que uno de los exámenes típicos de desarrollador de videojuegos, él me contó, tiene que hacer un nivel que se parezca a algo de Mario Mario 64. 64. Si usted no lo hace, madre, dedíquese a otra cosa. Tiene sentido, ¿verdad? Dice, yo me perdí en los mapas, así que de jugar, yo me imagino que tiene que ser Penélope la que lo está diciendo. Ah, sí, Penny. Saúl nos dice, Mario Odyssey es un greatest hits de la saga. Es cierto. Cierto, Es cierto, Mario en Odyssey realidad, está completísimo. En realidad es un juego que es una carta de amor a toda la grandeza de la saga de Mario, ¿verdad? Sí. Sobre todo por las cosillas que tiene, como los niveles en los que te transformas en el Mario Oh, y más, esa vara es bellísima, de sí. NES y todo eso. Ay, qué jeta. Bueno, aquí tenemos un reel de juegos de otros juegos que no agregamos a la lista, lastimosamente. Pokémon Snap no Stoa. de Chenzo. Juegos como Mario Party, que es un vacilón, uno de los mejores juegos, Yo y nunca uno de jugué los Mario mejores Party. destruidos controles Y amistades. amistades, exactamente. Bueno, juegos como Turok, juegos como ahí estamos viendo también Paper Mario, que es uno de los mejores juegos que eventualmente crearía otra nueva saga para Nintendo que se mantiene este hoy, que son los juegos de Paper, Los Paper Mario. los RPS de Paper Mario. Sí. Pokémon Snap, que también fue otro juego bastante interesante, porque cuando anunciaron Pokémon Snap, uno decía, pero es que no tengo que atrapar a los Pokémon, no los tengo que poner a pelear, solamente tengo que tomarle fotos. Voy a aburrirme de esto rapidísimo, decía uno. Y, No, y hombre. después le daban bolas de veneno y se los podía poner en una jeta al hielo, pues ya el juego se había salvado, ¿verdad? Ahí está el famoso Star Eh, Fox 64. Otro juego, mi preferido, de hecho, mi Star Fox preferido al día de hoy sigue siendo Star Fox 64. Sí. Me parece que es un juego increíblemente veloz y es algo que ninguno de los otros juegos, ninguno de los Star Fox se lograron tener, que fue esta sensación de velocidad en la nave. En realidad, que te sentías que ibas pues rapidísimo, ¿verdad? Hay otros juegos, Dark Wars, También estaba el famoso F0X. Ah, sí. F0, Que para ese juego sí exprimió mucho la capacidad de memoria 64 porque él literalmente es el juego más veloz en lo que refería a la velocidad en pantalla de los polígonos o cómo corrían. Y sacándose la mierda contra el Ah, resto. eso es Bike 64. Sidebike 64. sí. 64, sí. Sí. No sé si en el reel estará Mischief Makers, que yo sí tuve la oportunidad de jugar ese juego, a mí me gustó muchísimo, de hecho.
En realidad, sí, el detalle con Mission Makers era que eran los pocos juegos que utilizaban Animación. que utilizaban sprites aparte de los fondos en 3D, ¿verdad? Ajá. Y eso hicieron, y eso hizo que para mi gusto, ese es el juego de Nintendo 64 que añejó. Sí, claro. A mi gusto, Mission Maker es el juego de Nintendo 64 que el día de hoy se ve más bonito. Por A lo mí me menos gusta- que no haya tenido una reedición, ¿verdad? A mí me extraña, me sorprende y hasta me alarma el hecho de que este juego no haya tenido nada más. Porque Sí, era un lástima. juego muy completo. Esto es uno de los pocos juegos de... Yo lo jugué emulado, lamentablemente nunca lo jugué en su formato real. Pero este juego yo lo terminé, a mí me gustó muchísimo, ¿verdad? Y me hacía mucha gracia. El personaje me parecía increíblemente carismático. Y el humor del juego me recordaba mucho a Rango y Medio. Es Más que, por el- es uno de los pocos juegos de anime del 74, man. De Sí. hecho era súper original porque tenía una mecánica en la que usted podía agarrar a las cosas, usted las agitaba. Sí, y usted las sacudía cambiaba a todo el mundo hasta matar. Y le sacaba las cosas que... Todo lo que usted no tiene que hacer con un bebé lo puede hacer aquí. ¿verdad? Pero en realidad muy, muy chido, en realidad. Sí. Muchos juegos de Lo realidad que pasa es que el comercial que sacaron para Estados, que por hecho no lo puse porque es horrible, es una cosa espantosa. Y yo creo que eso fue lo que mató completamente el extended. Igual, Claro. ese juego yo siento que casi no se promocionó, aparte, digamos, estamos hablando que si la poca promoción que tuvo, la poca publicidad que tuvo fue horrible, pues doble mal, ¿verdad? Sí. Pero bueno, creo que es momento de pasar ya a lo que es El global. el global, y yo creo que nadie se va a sorprender de lo que es el global. Nadie se va ¿verdad? a sorprender de cuál es el que consideramos al unísono el mejor juego de 6-4. Uno de los mejores juegos de la historia, ya de por sí. Y el juego más icónico de Nintendo 64, estamos hablando de otro que... Y el primer juego en recibir una calificación perfecta. Perfecta en Famitsu. Para mí. Bueno. Estamos hablando, por supuesto, de Zelda, de Legend of Zelda Ocarina of Time. The Legend of Zelda Ocarina of Time no solamente nos dio un mundo extremadamente grande que explorar, con muchísimos secretos, con muchísimos diferentes personajes que al día de hoy siguen teniendo reversiones, y me refiero a que hay que siguen saliendo en otros Zeldas, siguen siendo referenciados en otros Zeldas. Nos dio también, al final le dio una personalidad a todos los personajes principales, a Ganon. Ganon no solamente era un chancho al que nos enfrentábamos al final del juego, igual Zelda no solamente era una chica que había que rescatar. De hecho, una de las caracterizaciones más impresionantes, más fuertes de personajes de Nintendo femeninos, ni siquiera Nintendo, de todo el mundo, se dio con la princesa Zelda. En Super Mario, en Ocarina del Tiempo, donde ya solamente dejó de ser una chica que había que rescatar para ella transformarse en una de las partes más importantes de la historia, y que le salva latando un montón de veces a Link. Sí, ¿verdad? claro, y Sí. sin ella usted prácticamente no puede vencer a Ganon. Exactamente. Sí. No solamente porque te da las flechas de luz que son completamente necesarias para vencer a Ganon, sino que constantemente está presentándote en el juego con el papel de Sheik, que es este ninja. Que te da las canciones para teletransportarte a diferentes mundos, te da pistas de a dónde está el nuevo calabozo. Básicamente Zelda es el que Zelda hasta cierto punto es la que le salva a uno la tanda. Le ¿no? salva. De hecho, algo curioso e irónico de este Legend of Zelda en particular es que a Zelda la secuestran hasta el puro final del juego. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ella siempre está trabajando. Uno está, se vuelve algo referente, ¿verdad? Que el Link está roleado ahí, ¿verdad? Acostado en lo que sea que tenga que hacer, ya transformándose en adulto o esperando 100 años a curarse, como el nuevo Zelda. Y ahí está, y Zelda está ahí haciendo algo, ¿verdad? Intentando, manteniendo la que no se todo a perder. Hay un antes y un después en la saga de Zelda con Ocarina del Tiempo. O sea, hay muchos canons, muchos tropos y muchos momentos icónicos de toda la saga que vieron la luz, obviamente, en Ocarina del Tiempo, ¿verdad? Y prácticamente mucha gente dice, hey, ¿cuál es el mejor Zelda de toda la historia? Y casi siempre Zelda Ocarina del Tiempo está entre los favoritos. Y es cierto algo que Edwin ha dicho muchas veces y que lo hemos mencionado ya en otros programas, y es que desde Zelda Ocarina del Tiempo, todos los juegos de Zelda querían ser Ocarina. Prácticamente. Prácticamente este fue el machote de cómo se tenía que hacer un juego Zelda hasta la fecha. Creo que la fórmula se mantuvo durante mucho tiempo hasta que llegó Breath of the Wild, que cambió por completo las tornas y dijo, bueno, ya hagamos algo completamente aparte. Bueno, en eso sí debo de aclarar de que sí hubo dos vertientes, ¿verdad? Si es un 3D tiene que ser más o menos como Zelda Ocarina of Time, pero si es un 2D tiene que ser como A Link to the A Past. Link to the Voy a Past. decirles una cuestión. A mí, mi Zelda preferido toda la historia es A Link to the Past. Ujú. Definitivamente es mi Zelda preferido. No A mí sé si también, lo el tengo. mío también. Pero definitivamente hay que reconocer algo en 64, y es como están viendo ustedes, en realidad presentó el formato el cual todos los Zeldas de ahí para adelante iban básicamente a copiar.
Y como estaba diciendo yo, en realidad creó un mundo, hizo Hyrule sentirse vivo, porque algo que a mí me impresionó mucho en su momento fue que en realidad es que no solamente los enemigos eran afectados por este ciclo de día y la noche, sino que los NPCs, todo en realidad, el mundo se sentía vivo. Vos llegabas al Castle Town, donde estaban todas las tiendas, y si vos llegabas de noche ya todo estaba cerrado. Habían ciertas tiendas que habían solamente de cierta hora a cierta hora, los enemigos eran más fuertes de cierta hora a cierta hora, habían side quests que solamente tenías acceso a cierta hora también, y eso hizo que el mundo se sintiera vivo, que el mundo porque eso era un problema que tenían tal vez muchos de los otros Zeldas, o muchos juegos hasta ese punto, que se sentía definitivamente que todo era un juego, que el mundo estaba ahí para presentar un reto al protagonista, exactamente, o un escenario. Sí. Este juego ya hizo sentirte como que vos eras parte del mundo, como que lo estabas descubriendo, y que si en realidad vos no ibas y vos no salvabas este mundo, que en realidad se iba a destruir, que se iba a perder, que Ganon iba a ganar. Y eso es algo que ningún otro juego en realidad anteriormente, hasta jugar Zelda, a mí me lo mostró. Sí. O sea, son tanto los momentos icónicos que trajo The Legend of Zelda Ocarina of Time, obviamente elementos que posteriormente iban a ser un milestone, un infaltable, ¿verdad?, de la saga. Cosas como, digamos, obviamente mucha de la música icónica de Zelda nació aquí. Epona, ¿verdad? La primera vez que podíamos usar a un caballo, exactamente. Sí. La libertad de sentir... Yo ando informado. Sí, la libertad de sentir un Hyrule vivo, la importancia de los instrumentos musicales, que para aquel entonces era un instrumento más. Fue a partir de Ocarina del Tiempo que el instrumento cobra hasta cierto punto protagonismo. Bueno, más o menos, porque recordate que en el Link Awakening lo importante era conseguir todos los instrumentos musicales. No, bueno, sí, en Link's Awakening es cierto, pero sin embargo, el asunto de... La Ocarina del Tiempo se utilizaba para teletransportar hacia punto a punto. Pero sin embargo, el hecho de tener que incluir hacer la secuencia de tocar las piezas fue algo muy... Sí, que se le diera más protagonismo. Se le diera más sentimiento, ¿verdad? Como una combinación de botones para tocar un instrumento. Eso es a lo que me refiero. Sí. Realmente sí, este sí es uno de los pocos juegos que yo sí jugué en físico en 6.4. No lo terminé en físico, luego lo jugué emulado como 800 veces. Quiero conseguir, todas estas alturas me siento mal de no tener el remake para 3D. Tengo que comprarlo. Eso fue lo primero que yo me compré cuando me compré un 3D. Sí. Y eso es algo que quería mencionar. Y eso es algo que quería mencionar. Digamos, si hay un juego que definitivamente te decía, vos tenés que comprarte un Nintendo 64, y esta era la razón por la cual mucha gente compró un Nintendo 64, era básicamente Ocarina del Tiempo. Una de las cosas que hizo este Zelda, que no solo benefició a la saga de Zelda, sino también benefició a muchas sagas de acción, fue el invento de Secret Targeting. A la hora de poder targetear al enemigo y poder enfocar el Kingdom Hearts no sería nada sin eso. Para poder enfocar la mira hacia un enemigo. Eso cambió mucho el paradigma de cómo combate, porque usted podía esquivar, podía evadir, podía atacar, aprovechar puntos débiles, y eso hizo un abanico de combate muy diferente a como era antes los mismos Zelda, que simplemente era pego, me alejo, pego, me alejo, y eso siempre sinceramente para Zelda y para los futuros juegos de acción, hack and slash y diferentes géneros que llegaron subsecuentemente, causó un gran impacto. Sí, nuevamente. El Zelda no tenía control de cámara. Sí. El Zelda no tenía, exactamente, eso es lo que iba a decir yo exactamente. El Zelda no existía el control de cámara. La cámara básicamente era lo que la cabrona en Navy se le pudiera ver, ¿verdad? Sí. Y es otra cosa. Si Mario 64 era como el machote para poder hacer un juego de plataformas en 3D, Zelda Ocarina del Tiempo, con el tiempo, valga la redundancia, se convirtió en el machote como vos tenías que hacer un juego de acción-aventura en 3D. De Zelda. De Zelda. Porque mucha gente intentó replicar la fórmula también, pero ahí. Eso. Sí vieron las cosas. Entonces, básicamente, gente, bueno, esos son los juegos que les podemos nosotros recomendar. Y antes de que alguien brinque, no mencionamos Majoras, porque básicamente Majoras es una expansión de Ocarina hasta cierto punto. Yo no quiero hablar de Majoras porque yo tengo una opinión muy controversial de Majoras. A mí en realidad, si bien que mal me parece que es muy chiva y es muy interesante, a mí me parece que es Zelda Poscuritos.
Pues, Exactamente, es como, o sea, yo digo mejores y yo no de esos que lo escucho el crawling in my skin. No. A mí sí me gusta mucho Majoras, No. principalmente por el enfoque oscuro que tiene. Ve lo que le digo, ve lo que le digo, exactamente. Pero no por eso de que uno quiera jugar de oscurito, sino por el hecho de que abordaba la historia de una... Ahí debajo del Yo soy debajo del cuadro que en este momento ya le salió una pava haciendo. No, yo lo digo más que todo porque creo que el Majoras es una de las que tiene las historias más jodidas. Es uno de Sí. los celdas con las historias más jodidas para mí. Yo lo jugué emulado, no me llegó tanto como Karina. Yo sé que es uno de los favoritos de muchos y hasta cierto punto es hasta infravalorado por muchos. No, Pero sobrevalorado. O sobrevalorado. Sobrevalorado Sí, por muchos. ya, Así como cualquiera de los dos extremos. Así como Pero la- nuevamente, yo Majora siempre lo he visto como una extensión de Ocarina, entonces no. Es un reciclaje, yo, cariño. No es un, En es realidad, un no. reciclaje de Ocarina. Tanto de Pues motor antes- gráfico antes, como porque- mecánica. Había que hacer el paréntesis porque más de uno se va a quejar. Hay dos, ¿verdad? bueno, yo como fan de Zelda, hay dos elementos que yo rescato de ¿cómo se llama? De Mayores. Mayos. El Uncanny Valley que uno siente cuando está jugando esa hora. Ujú. Sí. De verdad siente como que hay cosas ahí que Sí, como que encajan hace bien, incómodo. Sí, que no entonces encaja, es un juego te- incómodo, te- sí. Es un juego incómodo. te incomoda. Y lo segundo, la dinámica de los sidequests de regresar en tiempo. Que vos tenés que constantemente estar haciendo cosas durante los Eso 3 es días. interesante, pero La hasta historia es cierto, bien pero a fuck up. cierto, pero a cierto punto es también fregado, porque usted llegaba y decía, ¡ay, qué bien! Salió esta persona de que salvé a Malón, de que se la llevaron los extraterrestres y voy a volver en el tiempo, y ahora se la van a llevar, ¿no? Y salvé el mundo, pero se la llevaron, la chiquita se la secuestraron los extraterrestres, esperemos que no le hagan nada, ¿verdad? Sí. Eh, Es bien fuck up ese Majo Lloras. A mí, sí, como digo yo, a mí Mayoras me parece chido, pero me parece que como está diciendo en realidad Calle es un reciclaje. Simplemente le dieron la capacidad de hacer otros celdas, los más Tal vez viejos. lo único nuevo La mecánica de es las la máscaras. mecánica de las máscaras que vos tenés de otro moveset completamente diferente. Igual, digamos, eso era una idea que habían hecho originalmente. Por Octavio, para que tenían originalmente planeado para que en el tiempo, ¿verdad? Lo de las máscaras. Pues solamente que les explotaron la idea. Sí. Pero bueno, gente, básicamente eso sería hacer casi las 9:30. No queremos extendernos mucho. Estoy haciendo el esfuerzo para no extendernos demasiado. Les agradecemos mucho por estar esta noche con nosotros. Ojalá les haya parecido divertido. Ojalá les hayamos mostrado algún juego que tal vez ustedes no lo vieron en su momento. Ojalá. Igual no sé, pueden dejar sus preferidos en los comentarios. en los comentarios, exactamente. Ojalá les haya gustado. Dice yo, los odié estúpido tiempo, dice Penélope, muy probablemente refiriéndose a Karina y sus juegos de tiempo. Pero bueno, ojalá que como les estaba diciendo, ojalá que lo hayan disfrutado, ojalá que se hayan divertido. Les agradecemos mucho desde acá. Nos vemos este viernes con las noticias. Y les deseamos muy buenas noches. Aquí desde el Bastión nos despedimos. Muchísimas Chao. gracias. Buenas noches.